¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Llegamos ya al cierre de la semana y bueno, hoy esta es la información que hemos preparado para usted. Mañana entra en vigor el descuento de 80% a colonias que reciben agua sucia. Intenta el CIAPA suspender el servicio al ayuntamiento de Tlaquepaque por adeudos. Saldo de 2 calcinados y 4 baleados deja presunto conflicto entre mototaxistas en Tlaquepaque. Aunque se trata de hechos distintos en diferentes puntos de Jalisco, con horas de diferencia, el común denominador de la información con la que abrimos este espacio es que hablamos de personas calcinadas. Uno de estos casos corresponde a la zona metropolitana, en donde un presunto conflicto entre mototaxistas habría terminado con 2 personas quemadas y otras baleadas. Israel Orozco. Abrieron fuego contra mototaxistas en El Salto, Jalisco. Las víctimas, 2 de 18, una de 24 y un adolescente de 16, circulaban en 2 mototaxis sobre la carretera a El Verde, cuando 2 sujetos que viajaban en una motocicleta se les emparejaron y dispararon en más de 10 ocasiones. Tras el ataque, paramédicos acudieron al lugar y trasladaron a 3 de los lesionados a la Cruz Verde Marcos Montero. La 4ª víctima llegó al mismo hospital por sus propios medios, acompañada por su familia. Casi de manera simultánea y cerca del primer hecho, en una zona despoblada de San Martín de las Flores de Abajo en Tlaquepaque, policías localizaron un mototaxi con 2 cuerpos calcinados en su interior. Debido a las condiciones en las que fueron encontrados, no fue posible determinar en el lugar la edad, el sexo ni las causas de muerte de las 2 personas. Por el momento, el Ministerio Público investiga si los baleados y los calcinados podrían tener relación en los hechos. De los 4 lesionados por arma de fuego, 2 fueron reportados en estado grave. Un joven de 18 años, quien presentaba heridas en pecho, espalda y tórax, y el menor de 16, quien recibió un impacto de bala en la cabeza y tuvo que ser intubado debido a la gravedad de la lesión. Aunque la investigación continúa, de manera preliminar se indaga una posible relación con la venta de drogas. Para Imagen, Israel Orozco. Pero como le decía a usted, no fue el único caso en el que se reportaron personas calcinadas. En el municipio de Tuxpan, al sur de Jalisco, esta mañana fueron localizadas en esta condición 3 personas, entre ellas un menor de edad, dentro de un vehículo. El hallazgo se registró en un camino que comunica la carretera Guadalajara-Colima con la localidad de La Mesa. Fueron policías municipales quienes localizaron el vehículo en llamas y tras la intervención de los bomberos, los cadáveres fueron extraídos. Sobre los casos que le presentamos esta noche, aún hay muchas respuestas pendientes, entre estas las relacionadas con exactamente qué fue lo que pasó, qué hay detrás de estos hechos y el deslinde claro de responsabilidades. Mientras tanto, le cuento que una mujer murió y 3 personas más resultaron lesionadas tras un fuerte choque entre 2 vehículos particulares registrados sobre el kilómetro 106 de la carretera libre Tepatitlán-San Juan de los Lagos. En este accidente, uno de los vehículos salió de la cinta asfáltica y terminó volcado. Fueron los paramédicos quienes confirmaron el fallecimiento de una mujer y brindaron atención a otras 3 personas, 2 de ellas reportadas como graves. La carretera permaneció cerrada durante la primera parte de la mañana, mientras que los cuerpos de emergencia atendían a los lesionados y se realizaban ya las diligencias correspondientes. Asegurados por la Fiscalía General de la República durante un cateo en un predio de El Arenal. El operativo se realizó después de que personal de la Defensa Nacional localizara una toma clandestina que iba conectada de un ducto de Pemex a una finca. En el lugar también fueron asegurados un tractocamión. El combustible y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con las investigaciones. Abel N., de 85 años, fue vinculado a proceso por parricidio en grado de tentativa, señalado de presuntamente atacar a balazos a su hijo de 56 años en la colonia Belisario Domínguez. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de agosto, cuando policías tapatíos localizaron a la víctima malherida con disparos en el pecho, espalda y una mano. El lesionado señaló a su padre como el agresor, quien fue detenido momentos más tarde tras una persecución y luego de que se le asegurara una pistola calibre .380.
Así pues, un juez ordenó que permanezca 1 año en prisión preventiva y fijó 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Bueno, vámonos a otros temas. Mire, los desencuentros entre el CIAPA y administraciones municipales por sus adeudos escalan. Hoy, personal del organismo intermunicipal intentó cortarle el agua a la presidencia municipal de Tlaquepaque y vea la escena, el momento que se vivió cuando el síndico salió a encarar a estos trabajadores. Levante el acta correspondiente que quieras, pero no van a cortar aquí el suministro. Así fue como el síndico del ayuntamiento de Tlaquepaque, José Luis Monterde, acompañado de policías municipales, impidió que una diligencia de trabajadores del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado CIAPA les cortara el suministro del agua en la presidencia municipal. El ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque mantiene una disputa con el CIAPA por un adeudo histórico acumulado de más de 200 millones de pesos, notificado desde 2024. Sin embargo, la administración municipal reconoce y consignó un pago legal de solo 7.6 millones de pesos. Y pues, con todos los verificadores que ven allí enfrente, entraron a notificarme. ¿Por qué digo que es un show? Porque evidentemente vía la bancada de Movimiento Ciudadano se enteraron que hoy iba a haber sesión y llegaron ahí a montar este evento. El síndico José Luis Monterde considera que no hay debate real, ya que consignaron su pago al CIAPA por 7.6 millones de pesos ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. La verdadera discusión es que somos el top 10 en enfermedades renales por el agua contaminada. La verdadera discusión es que somos el primer lugar mundial en enfermedades por agua contaminada en su conjunto. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Bueno, pues ¿qué le parece? La polémica prevalece, incluso el tono, bueno, evidentemente se está incrementando. Apenas esta semana el gobernador Pablo Lemus se le fue al cuello a los ayuntamientos de Tlaquepaque y Tonalá porque dice no hay voluntad para pagar. Los ayuntamientos le responden sí hay voluntad, no reconocemos la totalidad del adeudo porque hay cuentas que le pertenecen incluso al propio CIAPA, al propio gobierno del estado, a la Universidad de Guadalajara, y dicen estamos en la mejor disposición de celebrar convenios como los que hizo Guadalajara, como los que hizo Zapopan, como los que hizo Tlajomulco de Zúñiga. Lo cierto es que al día de hoy todavía no hay un acuerdo entre el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y las administraciones tanto de Tlaquepaque como de Tonalá. Por cierto, a una semana de ser aprobado por la Junta de Gobierno del CIAPA, finalmente este viernes el Diario Oficial del Estado publicó el decreto para el descuento del 80% en las colonias que figuran en esta lista de 203. Será a partir de mañana sábado cuando entre en vigor y se verá reflejado en el próximo recibo. Ojo, si usted pagó el estimado anual, lo que toca es recibir una compensación retroactiva el próximo año. Y hay que recordar que esta rebaja solo aplica con la condición de que el inmueble del que estamos hablando sea habitacional, o sea, un pequeño comercio, que se consuman como máximo 25 metros cúbicos de agua al mes y, ojo, no tener adeudos con el CIAPA. Cada vez ese es por lo menos el compromiso de las autoridades. Habrá una actualización de la lista de colonias que figuran precisamente en este documento para obtener los descuentos. Y del tema del agua que genera polémica, vamos a otro que indiscutiblemente también ha dado mucho de qué hablar en el transcurso de los últimos días. Y me refiero a la protesta, las inconformidades de vecinos de Mirador de San Isidro que hoy se reunieron con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, para abordar toda la polémica relacionada con el proyecto habitacional Legado Jalisco, que contempla 200 departamentos en 10 torres para policías estatales. Los residentes insisten en que este predio se conserve como un área verde y cuestionan la construcción de este complejo por el impacto urbano y el impacto ambiental que, de acuerdo con su versión, implicaría. Este encuentro ocurre tras semanas de protestas y el anuncio de acciones legales contra el proyecto. Y ante estas protestas, ante estas manifestaciones, esto les dijo el alcalde.
Mucha paciencia, mucho respeto, por favor. Paciencia, respeto es lo que están pidiendo para las personas que insisten en que por lo menos falta mucha más información. Y bueno, si usted presenta multas, si usted presenta recargos, si tiene cuentas pendientes con el SAT, ponga atención a la información que le presentamos esta noche. ¿Tienes un adeudo con el SAT del año 2024 o años anteriores? Ojo, porque todavía estás a tiempo de ponerte al corriente y pagar mucho menos. El SAT activa su programa de regularización fiscal 2026 que ofrece descuentos de hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. La oportunidad es para personas físicas y empresas cuyos ingresos en 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos. El beneficio aplica a adeudos de 2024 y años anteriores, incluso para quienes todavía no tienen un crédito determinado por la autoridad, pero saben que tienen algún pendiente fiscal. También aquellos contribuyentes que están ya sujetos a una comprobación a facultades de comprobación de las autoridades, es decir, que ya tienen un procedimiento iniciado por alguna autoridad fiscal federal, como es auditoría o las aduanas. Además, el monto que quede por pagar puede cubrirse hasta en 6 parcialidades, esto de acuerdo con las condiciones del programa. Al corte del 4 de agosto, el SAT reportó una recuperación de 6.436 millones de pesos, mientras que aplicó más de 6.134 millones de pesos en estímulos. La mayor parte de lo recuperado corresponde al ISR, con el 63%, seguido del IVA con 33%. Sin embargo, el reloj está corriendo para quienes buscan acceder a estos beneficios, pues la solicitud debe presentarse a más tardar el 31 de octubre de este año 2026. El trámite puede hacerse de manera presencial en las oficinas de la dependencia sin necesidad de una cita o por internet a través del portal del SAT. Si se hace a través del portal del SAT, ingresa a sat.gov.mx, envía su escrito libre desde mi portal, solo necesita el RFC y su contraseña y va a esperar su respuesta y paga en los plazos establecidos. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Bueno, pues ahí tiene usted esta alternativa y esta posibilidad para que se ponga a mano con el Servicio de Administración Tributaria para que no tenga ningún asunto, ninguna cuenta pendiente con el gobierno federal y para que además esté más tranquilo. Y en este contexto, en aras, por supuesto, de que las personas puedan regularizarse o realizar algunos trámites ante esta dependencia federal, es que el SAT lleva algunas oficinas móviles a puntos estratégicos del estado de Jalisco con el propósito de acercar sus servicios. ¿Vives fuera de la zona metropolitana de Guadalajara y necesitas sacar tu RFC, tramitar tu firma electrónica o simplemente resolver una duda con el SAT? Pon mucha atención, ya que no necesariamente tienes que viajar hasta una oficina en Guadalajara. El SAT está llevando sus servicios directamente a municipios y comunidades alejadas a través de sus oficinas móviles. La estrategia busca acercar los trámites a quienes tienen más complicado trasladarse hasta las ciudades, donde normalmente están las oficinas del SAT. Pero la verdad es que ha tenido un éxito rotundo. Hemos estado pues en diferentes municipios ya, Arandas, estuvimos una semana. Tú estuviste también ya cerca, en San Gabriel estuvimos, estamos programando en Atemajac de Brizuela, o sea, pues en todos los municipios cercanos a Puerto Vallarta también, Cabo Corrientes también ahí estuvieron. Ahí finalmente pues estamos contactando a los ayuntamientos, por ejemplo, y los ayuntamientos pues publican las fechas en las cuales vamos a estar y se atiende ahí a las personas que lo requieran. ¿Qué se puede hacer? Principalmente trámites para personas físicas, tales como inscripción al RFC, primera vez o renovación de firma electrónica, constancia de situación fiscal y asesoría personalizada. Estas oficinas no tienen una fecha de cierre establecida. Su presencia depende de la demanda y de las necesidades de cada municipio. Los números hablan de la cobertura que ya alcanzaron este año.
Y es que de enero a la fecha, las oficinas móviles del SAT han recorrido las 32 entidades de nuestro país, visitando 465 municipios en los que se ha atendido a poco más de 121,000 personas y realizado más de 247,000 trámites. Así que si necesitas un trámite del SAT y estás lejos de una oficina permanente, puedes consultar dónde estará la oficina móvil, qué día y en qué horario directamente en el portal del SAT. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Bueno, vamos a otras cosas. Información en materia de salud relacionada con la esperanza de vida, con una segunda oportunidad que esperan alrededor de 6,000 personas aquí en el estado de Jalisco. Me refiero a la posibilidad de recibir algún órgano, de ser objeto de un trasplante. Afortunadamente, en nuestra entidad, esta cultura poco a poco ha venido creciendo. Hay un rezago importante, pero mire, de alguna manera crece la donación de órganos en Jalisco. A 50 años del primer trasplante en Jalisco directamente de un familiar vivo, el aval de donar órganos incrementa principalmente de las personas que aceptan que se disponga de su cuerpo una vez que fallecen. De acuerdo con el director general del Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del estado de Jalisco, Benjamín Gómez, estimó que en 2014 el 88% era de personas vivas y el 12% de cadáveres. En 2024 el 82% de personas vivas y el 18% de cadáveres. En 2025 el 78% de personas vivas y el 22% de cadáveres, mientras que en 2026 hasta junio el 75% era de personas vivas y el 25% de cadáveres. Señaló que es importante fortalecer la cultura de la donación en casa y crear conciencia de darles a otros esperanza. Eso es de familias. Hay familias que aún cuando nunca se les acercó a alguien que quiera un coordinador de trasplantes, que son los que están allí al pendiente, ellos mismos van y buscan a la dirección o con su médico tratante, queremos que nuestro familiar se obtengan los órganos. Otro cambio sustancial es que desde hace unos años ya reciben órganos de adultos mayores, los cuales trasplantan a personas de la misma población. ¿Cuál es la sobrevida de una persona más de 60 años a 5 años? Es como el 20%. Y en cambio, si se trasplanta esa persona, de una persona de 60, 70, 80 años, y ese riñón le funciona 10 años, él libró la parte de los 5 años. ¿Se pueden recibir órganos de una persona que tenía hepatitis C? La respuesta es sí. Hay personas que tienen hepatitis C y le toca a ese donador, a una persona que no puede por HLA, que está hipersensibilizado y es el único donador, pues que le done el riñón, aunque tenga hepatitis. ¿Y qué va a pasar? Se toma el tratamiento 2 meses y medio y ya queda curado. No obstante, lamentó que haya prejuicios y mitos sobre la donación de órganos que aún no se erradican por completo, por lo cual es necesario informar al respecto. Para Imagen, Carlos Carrizales. Jalisco reporta 1,045 casos confirmados de gusano barrenador. Prácticamente todos han sido desactivados, 82 permanecen activos, distribuidos en 85 municipios. La estrategia estatal contempla vigilancia epidemiológica, atención veterinaria, capacitación y control de movilización. Se han atendido 1,417 casos sospechosos. La estrategia integral que se está hoy trabajando, que consiste en reforzar los métodos físicos, químicos, biológicos, que es el de la mosca estéril, pero sobre todo el cultural. Todos los aspectos para la atención de una plaga son importantes y el más efectivo, aunque el más costoso, es la mosca estéril. Sin el complemento va a ser difícil la erradicación. Nos vamos, gracias, buenas noches, feliz fin de semana.